existencia de los dinosaurios cambió la historia humana para siempre y dio bases sólidas para una de las más grandes revoluciones científicas de todos los tiempos, la de la teoría de la evolución. ¿Quién los creó? ¿Cómo es posible que Dios haya concebido a estas bestias terribles llamadas por el destino a dominar la Tierra por millones de años? El descubrimiento científico de los dinosaurios comenzó en 1822, cuando un médico inglés aficionado a la paleontología descubrió un enorme diente fosilizado e incrustado en una piedra. ¿Qué es esto?, se preguntó. ¿Un dragón? ¿Un demonio? ¿O un lagarto terrible? Desde los primeros hallazgos, la ciencia ha intentado desentrañar la forma en que los dinosaurios vivieron. Para resolver estas incógnitas, caminamos hasta el Museo Paleontológico de Chile para conversar con Juan Castillo Cornejo, su director. ¿Cómo fue el mundo en los tiempos de los dinosaurios? Primero, uno tiene que pensar de que la biología no es diferente de hoy del pasado. Pueden cambiar las especies, pero los paisajes son más o menos iguales. De hecho, un paisaje típico del tiempo de los dinosaurios lo encontramos en el sur de Chile, con sus montañas, con su araucaria. Ahí tenemos un paisaje típico de esa época. Y la temperatura media era un poco más elevada que hoy día, por lo tanto se mantenía como una especie de primavera eterna durante todo el Mesozoico. En diferentes partes del mundo se han encontrado huellas de muchos dinosaurios, y Chile no es la excepción. En el año 2015 se publicaron los restos fósiles de uno de los dinosaurios más extraños conocidos por los paleontólogos, el llamado Chilesaurus diegosuarensis, o también conocido como el chilesaurio. Primero, el nombre es bien especial porque los argentinos que publicaron el trabajo le pusieron Chilesaurus, y diegosuarensis en honor a Diego Suárez, que fue su descubridor, este niño que en ese tiempo, que hoy día ya tiene como 23 años, que en el momento en que se publicó este trabajo. El Chilesaurus era un dinosaurio, primero un dinosaurio que tiene de cabeza a todos los paleontólogos del mundo, porque tiene una serie de características bastante extrañas referente a su fisonomía. Primero, él es un dinosaurio que está clasificado dentro de los terópodos, o sea, dentro de los dinosaurios carnívoros. Pero su particularidad es que su dentición es herbívora. Por otra parte, casi todos los terópodos en las patas tienen 3 dedos. Tiranosaurio y todos los terópodos, 3 dedos, pero este tiene 4. Entonces es como le han llamado los científicos el ornitorrinco de los dinosaurios, porque obviamente tiene una serie de elementos como de varios dinosaurios juntos, y eso lo hace muy especial. La evolución de los dinosaurios está marcada por el misterio y por muchas preguntas sin claras respuestas. ¿Cuál fue el primer dinosaurio? ¿Cómo se reproducían? ¿Qué acontecimiento los llevó a su extinción?
existe una pregunta que la ciencia se niega a abordar. ¿Es posible que una humanidad haya convivido con los dinosaurios? Con este completo informe damos por iniciada la sesión. Insisto, hashtag #DrFileMB, @mentiras la red. Hoy descubrimos los misterios detrás de esta increíble historia, la de los dinosaurios. Materia de análisis, de estudio y de obsesión humana durante siglos. Doc, hoy día hablaremos del dinosaurio más antiguo, del más grande, del más enigmático, misterioso, cómo se reproducían, su sangre, cómo vivían, su entorno. ¿Por dónde vale la pena arrancar esta historia, Dr. File? Por el descubrimiento, porque al fin y al cabo todo comenzó con un diente, Ignacio. Un diente que fue descubierto en 1822 por Gideon Mantell. Él fue un inglés aficionado a la paleontología que en Oxfordshire encontró un diente. Esto es una garra, pero es parecido a un diente incrustado y fosilizado, pegado a una roca. Y se preguntó, bueno, ¿qué es esto? Lo comenzó a investigar y no llegaba a una respuesta, hasta que por esas casualidades de la vida observó en un frasco de formol una iguana, bueno, conservada en estos grandes jarros de formol. Y al observar los dientes de la iguana, los comparó con este hallazgo y determinó que, bueno, este gran diente descubierto era parecido al de una iguana. A partir de ese descubrimiento, determinó que en realidad este era el resto de una gran iguana que la llamó el iguanodón. De alguna forma, el iguanodón fue el primer, digamos, dinosaurio descubierto por la ciencia. Es verdad que antes los chinos habían descubierto algunos fósiles y que los asociaban a los dragones, y otros fósiles también por la Edad Media descubiertos que son muy enigmáticos, pero científicamente aquí comienza de alguna forma con el iguanodón que estamos viendo en pantalla, un animal que vivió hace 130 millones de años, herbívoro, robusto, caminaba en 4 patas. Muy importante, es de alguna forma el primer, como decía, dinosaurio descubierto por la ciencia y reconstruido a partir de este simple diente descubierto por Gideon Mantell. Es, como lo vemos en pantalla, el iguanodón tiene un cráneo grande, es un típico herbívoro de hace millones de años, unos 13 metros de largo y nada más que 3 toneladas de peso, Ignacio. Cerebros muy pequeños. Cerebros, mira, en este caso la cabeza no es grande, no es tan grande como otros, pero piensa tú que igual son los animales más grandes conocidos en la historia de toda la geología y de la vida en la Tierra. Entonces hay algunos que sí van a ir teniendo unos cerebros bastante grandes, al menos según algunas investigaciones. En este caso es el que estamos viendo en pantalla, piernas muy robustas, una mandíbula, que son herbívoros que prácticamente te devoran todos los árboles, las coníferas, las palmeras, y evidentemente este iguanodón fue y habitó durante muchísimos tiempos Europa. ¿Qué significó para la paleontología el hallazgo de este iguanodón? ¿Qué puertas se comenzaron a abrir? Se comenzaron a dar bases sólidas para lo que surgiría posteriormente, que es la teoría de la evolución. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salió un ser como este? Y después, con el paso del tiempo, porque inmediatamente después, en el año 1824, aparece William Buckland, otro inglés,
que en este caso descubrió un megalosaurio. Piensa tú lo que es para las creencias de la época haber descubierto estos seres. Es decir, ¿quién creó a estos seres? Muy importante, ¿por qué? Porque va a poner en tela de juicio desde mi primer momento y a criticar la misma teología cristiana, base de toda una cultura. Porque supuestamente, bueno, ¿qué ser se le ocurre crear estas bestias terribles y que son lo que estamos viendo en pantalla? En el caso de William Buckland, descubrió un reptil gigante que caminaba en dos patas, el típico, en este caso, terapodo. Los terapodos son como el Tyrannosaurus Rex, muy conocidos, como el Carnotaurus que tenemos aquí en nuestro estudio, y que son bípedos con patas con 3 dedos y un dedo atrás de cada pata, con unas manos más pequeñas y que son carnívoros, sobre todo, son los terópodos, muy fuertes. Y lo que se descubrió en aquel primer, digamos, la segunda descripción de este megalosaurio, va a comenzar a establecer ciertas bases y un cuestionamiento evidentemente inmenso para toda la tradición, digamos, de las creencias de la época. Doc, desde el hallazgo de estos fósiles, ¿qué surge de inmediato el concepto de dinosaurios? No, porque efectivamente, mira, está el iguanodón, el primero. Claro. El segundo es el megalosaurio, que medía, por cierto, unos 12 metros de largo, vivió hace 166 millones de años, según las dataciones, pero inmediatamente después, a los pocos años, aparece Richard Owen. Y Richard Owen precisamente es el paleontólogo que le va a dar nombre, que va a bautizar a estos descubrimientos como dinosaurios, es decir, lagartos terribles. Así que se lo debemos a este hombre el nombre de dinosaurio. Y fue él que, al tomar las descripciones del iguanodón, del megalosaurio, las unió al del hilosaurio, pudo establecer al menos las bases para hablar de toda una era también, la era mesozoica, que comienza por ahí por los 245 millones de años y que durante, bueno, se extiende hasta los 65 millones de años, dividida en 3 grandes periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, es decir, prácticamente 200 millones de años, que fue la era de los dinosaurios. Científicamente, entonces, Owen fue el hombre que le puso nombre a los dinosaurios. Y el hilosaurio, descubierto por él, era un dinosaurio de estos, digamos, armados, por decirlo así. Tenían unas escamas, medían unos 6-7 metros, eran herbívoros, cabezas pequeñas, patas cortas. Este es el que estamos viendo en pantalla exactamente. Patas con 4 dedos. Era un dinosaurio acorazado, querido Ignacio, herbívoro. Así que todo lo que podemos ver es el gran principio de la paleontología como disciplina científica. A partir de estos 3 grandes científicos, observadores, investigadores de estas huellas que están muchas veces petrificadas, que bueno, que uno puede comenzar a hablar de esta disciplina paleontológica que va a venir a cambiar la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque sirve de base también para todo lo que fue, como te decía hace unos minutos, la teoría de la evolución, establecida por Charles Darwin años después. Pero claro, Darwin ya tenía estos antecedentes, más su expedición por toda Sudamérica. Se establece entonces un cambio, en realidad una revolución científica, el cambio de un paradigma completo que es el paradigma creacionista, que el hombre había sido la única gran criatura prácticamente creada por Dios, la gran criatura, y ahora se está descubriendo primero estos grandes dinosaurios, mucho más grandes que el ser humano, que van a establecer un cambio en la visión de cómo se gesta la vida en la Tierra, Ignacio. Entonces, son antecedentes muy relevantes para ir dándonos cuenta cómo
va avanzando la ciencia y cómo la visión del ser humano se va perfeccionando en ese sentido. Doc, con todos estos hallazgos, ¿cuál podríamos considerar entonces es el dinosaurio más antiguo? La pregunta del millón. Estamos en un tema de muchos enigmas porque uno tiene que decir que al menos según los datos científicos de los paleontólogos, el Nyasasaurus es el más antiguo de todos los dinosaurios y que vivió hace 240 millones de años y lo estamos viendo acá, procedente sobre todo de África, del lago Nyasa en Tanzania y descubierto por Alan Turing en 1956, querido Ignacio. Según las dataciones, este es el primer dinosaurio que aparece en esta historia de la vida de estos grandes reptiles terribles. Medía 2 a 3 metros, bípedo, cola fuerte, cuello largo y era omnívoro, es decir, comía animales, insectos, plantas. Y era también un veloz corredor bípedo. Ahora, muy importante, uno tiene que recordar que, según lo que uno sabe, hace 250 millones de años ocurrió la extinción de vida más grande que ha vivido, que se ha tenido registros en la historia geológica de la Tierra, de más de 4.500 millones de años, y de la vida de 3.500 millones de años, porque hace 250 millones de años ocurrió la gran mortandad. La gran mortandad fue una extinción que se habría producido por la erupción de un megavolcán en Siberia que duró millones de años y que extinguió al 95% de las especies sobre la Tierra. Después de esa extinción tremenda, Ignacio, aparecen lo que se llaman los arcosaurios, que son unos reptiles que sobrevivieron y que dieron paso a los dinosaurios. Por eso, el más antiguo de todos los dinosaurios, el Nyasasaurus, descubierto 6 millones de años después de la extinción de la gran mortandad. Así que aquí comienza de alguna forma, según los datos. Ahora uno tiene que decir, mira, es verdad que la ciencia ha avanzado muchísimo, la paleontología, a partir de estos pocos fósiles, y el esfuerzo ha sido grandioso, pero en realidad estamos en una historia de los dinosaurios de grandes misterios. No se sabe, muchas cosas con total exactitud, pero se ha avanzado mucho en este sentido. De poder reconstruir este mundo y pensar lo que fue ese mundo, Ignacio. 200 millones de años. La historia del hombre tiene 5.000 años, Ignacio. Y los dinosaurios pisaron la Tierra durante 200 millones de años. Entonces, es para tener un poco de humildad como humanos al darnos cuenta que la vida es bastante precaria y que en este caso, este Nyasasaurus, habitante de África, fue el primero de todos, Ignacio. Doc, tenemos una representación de uno de los más clásicos, uno de los favoritos, el tiranosaurio Rex. El tiranosaurio, Mucho se habla del tiranosaurio Rex en torno a su imponente tamaño, ¿no? Pero nos preguntamos a esta hora de la noche, ¿cuál fue el dinosaurio más grande efectivamente? ¿Es el tiranosaurio Rex o hubo otros de más dimensiones? Hubo otros de mucho más dimensiones, mucho más grandes, y en realidad, mira, piensa tú que hoy día se han clasificado unas 350 especies de dinosaurios. Dentro de esas especies están, hay 2 que se pelean el número 1 como los grandes dinosaurios. El primero es el Supersaurus, aquí lo estamos viendo en pantalla, cuello largo, enormes patas gruesas. Es el típico saurópodo. Los saurópodos son herbívoros con dimensiones enormes. Según los datos, este supersaurio habría vivido hace 150 millones de años en Norteamérica y habría medido de largo unos 34 metros y pesado alrededor de 40 toneladas, pero como te digo, siempre los paleontólogos están precisando los números,
Los números no describen en realidad con exactitud las dimensiones, pero son aproximaciones de este tremendo animal. Cráneo pequeño, patas macizas, cuellos y cola larga, pecho robusto por sus amplias costillas y un gruesísimo cuello ignacio. Este se pelea al número 1 como el más grande de todos los dinosaurios, saurópodo. Por eso cuando uno dice saurópodo, está hablando de los más grandes de todos. Ese es el número 1, Norteamérica. Pero hay otro, querido Ignacio, que es el que aparentemente es el número 1 y que se llama el argentinosaurio. Argentinosaurio. Argentinosaurio, un reptil descubierto precisamente en nuestro querido país hermano, que vivió hace 97 millones de años y que posiblemente llegó a medir 40 metros de largo, y las estimaciones de su peso oscilan entre las 73 toneladas y las 90 toneladas. Por lo tanto, si esto es así, este habría sido el más grande de todos, descubierto por Guillermo Heredia en la Patagonia Argentina. La cola siempre servía para equilibrar. Eran, en ese sentido, al menos lo que uno sabe. Las vértebras medían 1,6 metros, Ignacio. Una vértebra de este saurópodo de Argentina, el argentinosaurio. 1 metro 60 centímetros, gigantesco. Un peroné de 1,5 metros. Eran animales que caminaban muy lentamente y que andaban en manadas. Importante destacarlo eso. Clasificado en 1993 y que se ha establecido, bueno, las estimaciones que podrían llegar a pesar hasta 100 toneladas. Pensemos que el animal más grande hoy día en la Tierra es la ballena azul, que mide unos 30 metros y que pesa unas 200 toneladas, la ballena azul, cuando se logran vivir harto tiempo y no las cazan indiscriminadamente. Es un herbívoro y que comía araucarias, coníferas y todo tipo de árboles altos. Por lo tanto, es muy importante que muchas veces los dientes de estos herbívoros saurópodos están como tirados para afuera, porque al agarrar las coníferas y los árboles, las tiran y los dientes se les van para afuera por la misma inercia. Entonces todos están como tiraditos para afuera. Entonces ahí uno descubre, así cuenta la paleontología, que eran herbívoros. Tiraban estos, imagínate comerte una araucaria, pues. Así de desayuno, digamos. Así, pues. Oiga, Doc, ¿qué dice la paleontología en torno a la especie más extraña descubierta? Ahí vamos a entrar en una especie del millón, Ignacio. Pero muy importante, antes de responderte, es tan interesante los saurópodos porque se cuenta que en toda la vida no dejaban de crecer y que la proporción del saurópodo cuando nace hasta los más grandes tamaños es 25.000 veces el tamaño del recién nacido. Siguen creciendo siempre. Ahora sí te respondo, querido Ignacio, la pregunta, que esta sí que es una súper pregunta. ¿Por qué? Porque tiene que ver con Chile en este sentido, porque según los paleontólogos, y como lo decía precisamente Juan Castillo en el documento introductorio, quizá el dinosaurio más extraño es precisamente el Chilesaurus diegosuarensis, que es el que, bueno, fue descubierto en la región de Aysén, que vivió hace 150 millones de años en toda la Patagonia, pero que es una combinación rarísima, porque es un herbívoro, pero que también es bípedo y que tiene las características de los terapodos. Mira, y que lo estamos viendo su reconstrucción en pantalla. Fue descubierto en el año 2004 y en el año 2015 el paleontólogo argentino Fernando Novas de la Universidad de La Plata lo describió científicamente y lo presentó a la comunidad internacional.
3,2 metros de largo y 1,6 metros de alto, cabeza pequeña, dientes pequeños que apuntan hacia adelante. Entonces, claro, es un herbívoro, pero camina en dos patas, que parece, ese es un rasgo de los carnívoros. Mira, tenemos una declaración de Juan Castillo, precisamente, que nos va a poner en contexto también de este descubrimiento. Ignacio, vale la pena escucharlo. Vamos a ver. El chilesauro era un dinosaurio, primero un dinosaurio que tiene de cabeza a todos los paleontólogos del mundo, porque tiene una serie de características bastante extrañas referente a su fisonomía. Primero, él es un dinosaurio que está clasificado dentro de los terópodos, o sea, dentro de los dinosaurios carnívoros. Pero su particularidad es que su dentición es herbívora, o sea, es un terópodo herbívoro. Eso es lo más extraño. Segundo, tiene un cuello bastante más largo de lo común de los dinosaurios. Y por otra parte, tiene 2 dedos en los brazos, igual que el Tiranosaurio Rex. Cosa que es bastante extraña también. Pero los brazos, en proporción al cuerpo, son más largos que el tiranosaurio, en proporción al cuerpo del tiranosaurio, por supuesto. Lo otro que llama la atención es que no tiene una pelvis que sea abierta como en los terópodos, que los 2 huesos, digamos, están abiertos en una forma de V invertida. Los 2 huesos están paralelos hacia atrás, como los tenían, digamos, como los huesos de los herbívoros. Por otra parte, casi todos los terópodos en las patas tienen 3 dedos. Tiranosaurio y todos los terópodos, 3 dedos, pero este tiene 4. Entonces es como le han llamado los científicos el ornitorrinco de los dinosaurios, porque obviamente tiene una serie de elementos como de varios dinosaurios juntos, y eso lo hace muy especial. Y eso es lo que tiene de cabeza, porque hoy día han clasificado a chilesauro dentro de un grupo que se llama tetanuro, como que lo metieron forzado en los tetanuros, pero yo creo que falta más investigación para poder determinar bien su relación de filogenia con otros dinosaurios. Increíble, Doc. Han pasado solo 12 años de este hallazgo y que bien, como nos decía nuestro experto, tiene de cabeza a los paleontólogos en el mundo, y es un hallazgo en nuestro país. Es una especie prácticamente un eslabón perdido, Ignacio. De cómo... Mezcla de varias especies en un solo dinosaurio. Efectivamente, entonces también que nos sirva esto para todos los colegios y para poder motivar todo lo que es la paleontología en nuestro país, apoyar todo lo que se está haciendo, porque en realidad todas estas personas, por ejemplo, Juan Castillo, son verdaderas personas que se han esforzado toda la vida por presentar estos grandes descubrimientos. No es el único, obviamente, pero hay que apoyar esto, y sobre todo cuando tenemos una especie de eslabón perdido, ahora, descrito por un científico y un paleontólogo argentino, descubierto por un chileno, Diego Suárez, cuando Diego tenía 7 años, según cuenta toda la historiografía que hay detrás de este 7 años. 7 años. Imagínate ir caminando y el descubrimiento. Entonces, es un gran descubrimiento en este sentido, porque aparentemente fue como un eslabón del paso del herbívoro al carnívoro. Bueno, eso es lo que se está estudiando hasta el día de hoy a partir de este gran hallazgo, Ignacio. Muy importante para todo lo que es la ciencia en nuestro país y sobre todo para la paleontología. El ornitorrinco de los dinosaurios es el dinosaurio chileno, el Chilesaurus, Ignacio. Doc, ¿cómo funciona el organismo de un dinosaurio? ¿Qué pasa con su sangre, por ejemplo? ¿Es sangre caliente? ¿Es sangre fría? ¿Qué similitudes o tremendas distancias existe entre el cuerpo humano y el cuerpo de un dinosaurio? Mira, el consenso común de todos los paleontólogos es que al ser reptiles, lagartos, tienen la sangre fría. Eso ha sido el consenso hasta el día de hoy. Sin embargo, el último tiempo, a partir de algunas lecturas y algunos descubrimientos, por ejemplo, de los saurópodos, se ha observado que, claro, al comer todos estos, vegetales, etcétera, plantas, se le produce una fermentación en la guata.
Ya. Esa fermentación en la guata que se les produce a estos grandes, a los más grandes de todos, implicaría tener una temperatura más alta que la establecida por los reptiles de sangre fría. También se plantea muchos corrían, entonces es posible que la actividad muscular de muchos de estos también hayan generado dinosaurios de sangre caliente, o al menos de una temperatura que fluctuaba. Por otro lado, se han encontrado algunos dinosaurios con plumas que también podrían establecer que es posible que hayan tenido la sangre caliente. Y otros dos elementos importantes. Se han descubierto algunos canales venosos, según los datos que uno tiene, que eran similares, es decir, venas similares a los mamíferos actuales. Entonces es posible que hayan tenido también sangre caliente. Y no hay que descartar que algunos de estos dinosaurios de aquella era del Mesozoico, de 200 millones de años, vivían prácticamente en los polos. Entonces, para vivir en el polo no puedes tener sangre fría, porque si no simplemente te quedas quieto y te congelas. Entonces es posible, a partir de estos datos, establecer que quizá el metabolismo de algunos de estos dinosaurios era propio de sangre caliente. Entonces está ahí la gran disyuntiva. A partir de estos datos se han establecido que es posible que hayan habido algunos de sangre caliente, otros de sangre fría, o algunos donde la sangre fluctuaba según el movimiento muscular de cada uno. Entonces, son los descubrimientos recientes en ese sentido, porque esto, reciente, los primeros que investigaron esto data ya de hace harto tiempo, en el sentido de que es de 1968 los primeros indicios de que es posible que hayan habido dinosaurios de sangre caliente. Pero por regla general, ahí estamos en un momento de grandes, en una disciplina de grandes misterios. A partir, piensa tú, que se reconstruyen muchos de estos animales a partir de pequeños fragmentos de huesos petrificados encontrados. Entonces, se ha avanzado mucho, pero siguen habiendo muchas incógnitas, como esta que tú decías. Así que sangre caliente en principio, sangre helada en principio, pero es posible también que hayan habido dinosaurios de sangre caliente. Doc, ¿qué han logrado encontrar los paleontólogos donde coinciden en torno a las dinámicas de apareamiento? ¿Cómo se reproducían los dinosaurios? Mira, no hay ningún registro que muestre o que presente a dos dinosaurios reproduciéndose. Eso es lo primero. Luego, todo lo que las morfologías que uno ve, no ve ningún órgano sexual externo. Por lo tanto, dentro de todos estos asuntos y de estas grandes preguntas, hay muchas más, obviamente. En realidad, los paleontólogos no tienen, digamos, una certeza de cómo se reproducían. Eso sí, hay teorías. Hay teorías y hay algunas observaciones, por ejemplo, donde se han encontrado. Mira, me tocó estar particularmente en una investigación en el parque de los dinosaurios en el sur de Francia, en la ciudad de Metz. Ahí me tocó ir hace unos años atrás a investigar, porque es un parque donde, habitaron los dinosaurios. Y ahí vi con mis propios ojos, en realidad, cómo nacían estos dinosaurios a partir de nidos de dinosaurios, particularmente de Velociraptor y otros, que estaban ahí petrificados. De hecho, Ignacio, les voy a mostrar, querido amigo, mi reliquia más antigua, que es un pedacito de huevo de dinosaurio del Parque de los Dinosaurios de Metz, Francia. ¿Y qué es este que está acá, querido director? Veámoslos. Esto es el cascarón de un huevo de dinosaurio. Por lo tanto, los dinosaurios, según el consenso, nacieron de la eclosión de
huevos, Ignacio. En consecuencia, evidentemente, de un progenitor, estos huevos surgen de un progenitor masculino y de la hembra, obviamente. Entonces, eso está claro. Lo que no se sabe es cómo se reproducían exactamente. Nacían de huevos, Ignacio. Fantástico. Ese pequeño huevo de dinosaurio que tiene 68 millones de años, eso que tienes en tu mano, querido Ignacio. Así que, aprovechamos de mandar un saludo a todos los amigos del Parque de los Dinosaurios de Metz, Francia, que es de donde proviene este huevo de dinosaurio. Tiene una textura acá, Doc. Así es. Así que es fantástico. Ahora, ¿qué es lo que se ha, digamos, llegado a la conclusión? Que es muy posible que a partir de ciertos dinosaurios como los tiranosaurios, se han encontrado cloacas, digamos, en la parte pélvica. Las cloacas es un estuche que guardaría el aparato reproductor, en este caso, por ejemplo, de los machos y también de las hembras. Entonces, eso es muy parecido a muchos animales actuales como los cocodrilos y las aves, que tienen estas cloacas o estos estuches donde guardan sus aparatos reproductores. Es muy posible que haya sido esa la forma de reproducir, o sea, donde guarden sus órganos. Pero claro, imagínate 100 toneladas de un Argentinosaurus tratando de reproducirse. O sea, la cosa es bastante misteriosa. De hecho... ¡Qué espectáculo ese, Doc! Espectáculo. Imagínate todos los demás dinosaurios. Si cuando uno los ve, se adaptarán para poder combinarse el gameto femenino con el gameto masculino, evidentemente. Lo cierto que nuevamente, queridos amigos, el huevo es el origen, en este caso el principio. Nacían de huevos. Recuerda el simbolismo del huevo, Ignacio, lo hemos visto más de alguna vez. Un universo saliendo del huevo y todos los animales del planeta, toda la vida en la Tierra surge de huevos, Ignacio. Una cosmogonía que se refleja en una antropogonía, grandes claves de la ciencia, Ignacio. Doc, quizá uno de los temas más polémicos al momento de discutir sobre los dinosaurios, y me imagino que divide aguas en la paleontología, tiene que ver con la relación o no de dinosaurios con el ser humano. Entiendo que las teorías más clásicas indican que eso es absolutamente imposible. Pero supongo que hay detractores, que hay otras vías de investigación. Mira, Ignacio, en términos bastante simples y sencillos y directos para todos los amigos, no hay ningún registro paleontológico de la presencia de algún fósil humano hace 65 millones de años. Totalmente descartado. Descartado porque no se ha encontrado. Eso es así. Y uno tiene que saber que el Australopithecus afarensis, que es Lucy, que vendría a ser uno de nuestros antepasados más lejanos, tiene 4 millones de años. Y que después viene el Homo habilis y todos los homos. Pero mire, Ignacio, el mundo de los dinosaurios, uno tiene que decir que en realidad es un gran enigma, Ignacio. Un gran enigma, ¿por qué? Porque uno no puede descartar ciertas cosas. Y en este sentido es bueno recordar algunas huellas que son huellas de unos gliptolitos que están en Ica, Perú. En el Museo del Doctor Cabrera de Arquea, Javier Cabrera de Arquea, estamos viendo estas piedras grabadas de Ica. Y lo sorprendente de este museo es que presentan en este museo dinosaurios que habitaron y que convivían con humanos. Por eso, la teoría del doctor de Arquea, que registró y coleccionó todas estas rocas que estamos viendo en pantalla, es que en realidad hace más de 65 millones de años habría existido una humanidad
que habría convivido con los dinosaurios, Ignacio, a partir de estas huellas. Ahora, eso es lo que plantea un enigma, un misterio. Pero uno tiene que decir lo siguiente: todas estas piedras que estamos viendo en pantalla han generado una polémica mundial. Han sido en principio descartadas por la arqueología peruana y ha generado una controversia en todo nuestro país hermano de proporciones mayores, porque se han dicho que son falsas y que toda la teoría del doctor Cabrera, de estos gliptolitos donde muestran dinosaurios, hombres cazando a dinosaurios, otros montando a dinosaurios, según muchos son falsas y fueron reconstruidas por artesanos. Pero aquí viene la pregunta. Entonces, en términos generales, muchos las descartaron. Uno tiene que decir una cosa, porque muchos de estos gliptolitos, que son piedras andesitas, es decir, de más de 200 millones de años, fueron descubiertas en tumbas incas antiguas, de más de 1000 años de antigüedad. Entonces, uno no puede descartar. O sea, tiene que haber una investigación más profunda y seria sobre la validez de estos gliptolitos y piedras grabadas de Ica. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que determinar exactamente cuáles eran verdaderas y cuáles eran falsas. Algo tremendamente difícil, porque no hay ningún... Bueno, son piedras talladas, entonces no emiten ningún átomo de carbono, entonces el carbono 14 no sirve para poder clasificarlas. Sin embargo, te plantean un gran enigma, el enigma de que en realidad hace millones de años habría existido una humanidad que habría incluso sobrevolado por el planeta Tierra y que habría convivido con los dinosaurios